Muchísimas gracias por acompañarnos al Descubierto. Les saluda Endrina Yepes. Es un honor saludarles en ocasión de tener un invitado especial el día de hoy en nuestro programa, donde analizaremos las noticias más relevantes de la semana y diferentes enfoques de la política nacional. Tenemos un invitado de lujo, él es el expresidente de España, José Luis Rodríguez Zapatero. Gracias por acompañarnos. Gracias a ustedes por invitarme. Es una gran oportunidad poder contar en los estudios de Venevisión con su presencia, sobre todo cuando se inicia esta cuenta regresiva, cuando faltan tan solo 42 días para celebrarse las elecciones presidenciales. Usted ha jugado un rol determinante en todo este proceso que hemos vivido en los últimos tiempos. Desde el 2015 se ha involucrado en lo que es la política nacional. 30 visitas a Venezuela, se dicen fácil, pero para una persona que viene desde España es un poco complicado. Y la pregunta que muchos venezolanos se hacen dentro y fuera del país es ¿por qué es Venezuela? ¿Por qué el interés y la atención particular al caso venezolano? En mi opinión hay dos factores, ¿no? Uno, Venezuela es un país importante, sin duda alguna, en Latinoamérica y en la proyección que ha tenido. Y dos, porque han pasado muchas cosas en los últimos 20, 25 años en Venezuela. Muchas cosas de trascendencia política, ideológica, si se quiere, para la región, también para Latinoamérica, y una proyección de lo que fue lo que conocemos como el chavismo, con la situación actual. Y por tanto, en efecto, a veces pienso que tiene un interés, en fin, que sobrepasa otros países que tienen también más peso político, más peso demográfico, y eso también lo he vivido en propia carne. ¿Qué considera logrado en este tiempo? Bueno, hay un objetivo por el que yo he trabajado y trabajo, y es que Venezuela resuelva sus serias dificultades políticas, económicas y sociales en paz. Me parece que es el gran objetivo. Cuando a mí me llamaron, hace ya casi 4 años, la primera vez, para hablarme de Venezuela, de la situación que se podía producir y de pedirme que me interesara por Venezuela, que viniera para ver las elecciones a la Asamblea Nacional de diciembre del 2015 como observador, que fue mi primer contacto en esta etapa, pues el gran objetivo es que esa bipolarización, esas dos visiones tan diferentes, antagónicas de la historia de Venezuela, de su presente y de su futuro, no abocaran a un conflicto que podría ser muy grave. Entonces mi tarea fundamental ha sido esa, luego promover un diálogo entre gobierno y oposición, que hemos tenido diversos intentos, diversos momentos en los que hemos estado cerca de un acuerdo. 4 intentos fallidos. Bueno, no sé si tenemos la perspectiva para decir si han sido fallidos, ¿no? Seguramente necesitamos tiempo, perspectiva, que las cosas sedimenten para ver qué ha supuesto el diálogo. Le puedo asegurar por mi experiencia política y por mi convicción intelectual e ideológica que el diálogo siempre aporta, que el diálogo no solo es un camino para llegar a un acuerdo o un entendimiento. El diálogo es un fin en sí mismo. Fíjese que el momento más intenso y difícil fue en julio del año pasado. Yo me pasé aquí casi todo el mes, había muchas protestas, hubo muertos, casi había un muerto diario, yo lo sentía casi como si fuera de mi país, y estábamos dialogando, gobierno y oposición. Yo sabía que mantener ese diálogo era esencial para que ese clima de violencia pues se pusiera fin al mismo, volviera la tranquilidad a las calles y no viéramos el riesgo del abismo. Claro, como los problemas son tantos, siempre en política cuando dices, bueno, hemos evitado un mal mayor, no es consuelo. Pero quien lo ha vivido, y yo lo he vivido en primera persona, sabe que es así, y afortunadamente ahora vamos a tener unas elecciones que para una parte de la oposición no están de acuerdo, pero va a haber elecciones, va a haber un proceso electoral en paz, y eso es importante. Ese proceso de diálogo y la participación que tuvo usted como mediador ha sido ampliamente cuestionada, sobre todo por sectores de la oposición venezolana, quienes califican que el rol que usted jugó fue
abiertamente a favor del gobierno. Ha habido posturas también como la del expresidente de España, Felipe González, quien asegura que su visión del diálogo fue para dar oxígeno al gobierno, y algunos le atribuyen a su participación la muerte de la figura de referéndum revocatorio que se pretendió hacer al presidente Nicolás Maduro. ¿Qué le responde usted a esos venezolanos de la oposición venezolana que aseguran usted actuó de alguna forma en función o como un brazo ejecutor del gobierno nacional? Bueno, dos cosas esencialmente, ¿no? En primer lugar, que para opinar de la situación de un país, lo digo por los que opinan desde fuera, hay que conocerla muy a fondo. En fin, la cifra la has aportado tú, he viajado 30 veces a Venezuela, he tenido el conocimiento con todos los actores políticos, y desde luego mi impresión es que aquí solo el diálogo, solo una perseverancia en buscar acuerdos, entendimientos, convivencia, consensos, aunque parezca que es casi imposible, es la solución para Venezuela a largo plazo. Y cualquiera que se aproxime, cualquiera que conozca este país sabe que el gobierno tiene un apoyo social, que es el gobierno, el PSUV, el chavismo, como se le conoce, y por supuesto la oposición también, que a veces ha ganado la oposición, otras ha ganado el gobierno, pero de lo que se trata es que se conviva. En segundo lugar, hombre, alguien que intenta y que trata de aproximar posturas entre gobierno y oposición tiene que intentar tener una buena relación con el gobierno y con la oposición. Sucede que en mi experiencia, ¿no?, ha sucedido que algunos líderes de la oposición, diré también que más en público que en privado. ¿Piensa que hay un manejo dual por parte de la oposición venezolana? Es decir, yo tengo buena relación con la gran mayoría de los líderes de la oposición. De hecho, tengo una relación, una comunicación bastante frecuente. Desde, quizá, pues pongamos decir, desde Leopoldo López, pasando por supuesto, por Henry Ramos o por los líderes de Un Nuevo Tiempo, o incluso, a veces que he tenido dificultades, pues también tengo respeto con Capriles. Y tengo una buena relación, y desde luego, en fin, ya sé que políticamente sea más conveniente o menos conveniente decirlo, pero yo digo la verdad de lo que pienso. Tengo una buena relación con el gobierno, he trabajado con el gobierno, especialmente he trabajado con Jorge Rodríguez y con Delcy Rodríguez, que son dos importantes referentes, y tengo una buena relación. Y solo creo en la buena relación, solo creo en el diálogo, solo creo en la educación, solo creo en la no exageración para lograr avances políticos de convivencia. Y acepto las críticas, pero debo decir que mi compromiso, y alguna vez recuerdo que quien me llamó primero fue la oposición, un partido de la oposición, para venir aquí, acepto las críticas, pero desde luego sé muy bien qué ha sucedido, mantendré la discreción de muchas cosas que conozco. ¿Algún día las revelará? Pues fíjese, le tengo un gran respeto al país. Siempre he procurado, mi primera visita como expresidente a esta tarea, nada más que llegué a Maiquetía, tenía allí todas las cámaras y dije, vengo a ayudar, no vengo a hacer injerencia, no vengo a poner el dedo o a señalar los defectos de este país, o los que pueda tener, o de unos líderes o de otros líderes. No, mi tarea es eso, intentar buscar consensos, acuerdos, sacar lo mejor, y es mucho que los venezolanos tienen dentro de sí, a pesar de la situación política. El convencimiento, después de hablar, habrá horas y horas con gobierno y con oposición, de que podemos tener un país que se entienda en lo básico, en lo esencial, que no se antagonice en todo, que no sean dos historias. Cada vez que oigo el pueblo chavista y el pueblo opositor. Dos narrativas totalmente diferentes. Hay un pueblo. Además, lo importante, no somos como país lo que nosotros pensemos que somos, es como nos ven desde fuera. Y desde fuera el mundo ve Venezuela y un pueblo venezolano. Luego se distinguirá en que unos son de izquierdas, otros de derechas. Pero tenemos que tener esa actitud, y es verdad que la historia en los últimos años ha sucedido lo que ha sucedido, con dos modelos muy enfrentados, que seguramente ambos tienen que rectificar algo para buscar más puntos de encuentro. Claro, claro.
En esa relación que usted hace referencia, ha tenido tanto con el gobierno como con la oposición venezolana, muchos han dicho que su rol con la oposición venezolana y en el caso de los denominados presos políticos fue ofrecerles un chantaje a cambio de respaldar el diálogo. Y luego de la misiva que usted publicó, en la cual hacía un exhorto a la oposición venezolana en torno al diálogo, también se dieron muchísimas interpretaciones. La eurodiputada Beatriz Becerra decía que en esa carta usted estaba actuando como un empleado de Maduro. ¿Cómo separar de esas posturas tan antagónicas Mire, el rol de un mediador? Yo he trabajado porque hubiera personas que están privadas de libertad y que había y salieran. He trabajado intensamente y hay testimonios de muchas personas, sobre todo, y además son testimonios que me quedo para mi propia vivencia personal, de sus familias. Siempre he procurado eso, con el gobierno, por supuesto, con el marco de la Fiscalía, etcétera. Pero en ningún momento nadie, es que no se atrevería nadie a utilizarme para cualquier chantaje. Nadie se atrevería a mirarme a la cara y a decirme que si hacen esto o hacen lo otro. Soy expresidente del Gobierno de España y una persona de una trayectoria democrática. Es decir, bueno, la política es verdad que tiene muchas esquinas que no nos gustan a todos, pero hay principios esenciales. Dos, cuando no llegamos al acuerdo en Dominicana, a primeros de febrero, yo en efecto hice una carta pidiendo a la oposición que suscribiera el acuerdo. Y quiero explicar por qué. Quiero explicar que a Dominicana fuimos, desde luego en mi convicción, en mis datos, con la información que yo tenía, después de haberme reunido horas y horas con gobierno y con oposición, yo llegué en la convicción de que el acuerdo estaba prácticamente hecho, que quedarían algunos flecos, pero que la voluntad, la actitud de lo esencial, que era un acuerdo sobre las normas electorales, sobre las reglas electorales, las que incluía el condiciones. CNE, sí, las condiciones, las garantías, era la palabra, garantías electorales, un acuerdo sobre el tema de las sanciones, un acuerdo sobre el tema del equilibrio institucional, es decir, reponer las competencias de la Asamblea y limitar las competencias de la Asamblea Constituyente, un acuerdo sobre la Comisión de la Verdad y los presos, un acuerdo que suponía incluir todo un desarrollo de cómo gestionarlo. Yo llegaba en la convicción de que estábamos en ese acuerdo. Y en la convicción además de que era un acuerdo bueno, porque nos ponía sobre todo en el horizonte de unas elecciones democráticas, unas elecciones a la presidencia, y que era fundamental. Y debo decir que, en fin, me sorprendió. ¿Qué pudo haber pasado allí para que no se concretara la firma del acuerdo? Bueno, desde luego, quien puso en ese momento más dificultades fue el líder de Primero Justicia allí, que fue Borges. Julio Borges. Julio Borges. En fin, sus razones tendrá. Cuenta con mi respeto, pero él sabe que habíamos llegado allí prácticamente llegando a la cima. Yo decía siempre que llegar a un acuerdo en Venezuela era como subir un 8000, ¿no? Donde se necesita ayuda de oxígeno, buena preparación física. Había sido muy difícil. Bueno, en el último momento eso no se produjo por las razones que se ha esgrimido, y para mí fue una sorpresa. Convencido como estaba de la necesidad para Venezuela del encuentro, de la reconciliación, de las reglas, y que desde la comunidad internacional lo que tenemos que hacer es ayudar a sacar lo mejor de cada parte, en este caso. No a poner el dedo, el acento o meter el dedo en el ojo a las cosas que no nos gustan. Por eso publiqué esa carta pidiendo a la oposición respetuosamente que firmara. ¿Por qué Leonel Fernández y Martín Torrijos abandonaron el diálogo? Bueno, yo creo que ahí hay un proceso en el que casi por perseverancia, en fin, en los momentos más difíciles, pero es verdad que las circunstancias fueron así, ellos hicieron una muy buena labor. A veces es verdad que el esfuerzo era muy grande. Yo insisto, he pasado aquí
El mes de julio lo pasé entero aquí. Y es cierto que hubo, bueno, las circunstancias se decantan así, quizá tuve más compromiso y al final siempre he explicado, ha habido momentos y meses en que por Venezuela solo aparecía yo, ¿no? Y me sentía compelido cuando una familia de un preso me escribía angustiada por las circunstancias que tenía, porque estábamos cerca de que saliera, y eso es lo que más me ha obligado a hacer esta tarea que, como muchos saben, pues recibe muchas críticas. Es verdad que la crítica ha sido siempre del lado más bien de la parte de que he servido al gobierno de Maduro, pero ellos saben, el gobierno del presidente Maduro sabe perfectamente que siempre les digo una cosa: en un proceso de diálogo de esta naturaleza, quien tiene que dar más es siempre el gobierno, porque es el gobierno, es quien tiene el poder, y eso es así. Y de hecho, con más éxito, con menos éxito, con logros que he podido tener o no, siempre estaba pidiendo cosas al gobierno. A la oposición, pues le he pedido que confiara en mi tarea, que confiara en que íbamos a llegar a lo que teóricamente ellos deseaban básicamente, que era un proceso de unas elecciones presidenciales en las que se pudiera disputar libremente la presidencia y la mayoría en Venezuela. Presidente, llegó el momento de hacer nuestra primera pausa. En la próxima parte quiero que me responda si, más allá de estas relaciones con el gobierno y la oposición venezolana, usted conoce la realidad de lo que vive el pueblo de Venezuela. Si ha tenido la oportunidad de hacer un recorrido, ¿cuál es la visión no del presidente, sino la de José Luis Rodríguez, de lo que sucede en Venezuela? Hacemos una pausa y ya venimos al descubierto. Continuamos al descubierto con un invitado de lujo. Él es el presidente de España, fue presidente de España en 2 periodos, José Luis Rodríguez Zapatero, y estábamos conversando en la parte anterior de, más allá de esa aproximación que tiene con las realidades de dirigentes del gobierno y de la oposición venezolana, ¿qué aproximación tiene a lo cotidiano de lo que se vive en Venezuela? Si yo le pregunto a usted si aquí en Venezuela hay una crisis humanitaria, ¿qué diría? Si le pregunto si hay una dictadura, ¿qué responde? Muy bien, a las dos debo responder con lo que es mi opinión sincera. Uno, hay una crisis económica muy fuerte, creo que eso es evidente, y eso genera una problemática social que todo el pueblo de Venezuela conoce, y que volvemos un poco a las dos lecturas, ¿no? Es verdad que pues para la oposición es consecuencia de la gestión del gobierno, esa situación económica que nadie puede negar, difícil, muy difícil, y que está afectando a muchas familias en situaciones sociales muy apremiantes. Si hablas con el gobierno, pues es la guerra económica, es el bloqueo, es la presión externa. Y como casi siempre ocurre en la vida, casi ninguno de los dos tendrá la razón absoluta, pero yo no soy quien para hacer una tarea de juez. Yo no vengo aquí como juez, ni como un relator de la situación económica, ni como un relator de la situación de la democracia en Venezuela. Yo vengo a ayudar, a intentar acercar posturas, a que lo que parece imposible sea factible, a que esa visión radicalizada en una u otra posición se modere, se acerquen, a que el gobierno vea cosas buenas en la oposición y a que la oposición vea cosas en el gobierno. La democracia, bueno, hay dos temas que son fundamentales, me parecen. Uno, los procesos electorales, que establecen la disputabilidad del poder, tienen que tener todas las garantías. Eso es cuando ahora se habla de las elecciones del 20 de mayo, me parece que es fundamental no establecer un juicio ex ante. Luego vamos a hablar a fondo de esas elecciones y las proyecciones. Yo estuve en las elecciones, son las que he vivido como observador de diciembre del 2015. Y esas elecciones las ganó la oposición. Yo venía de observador, estuve en varios colegios electorales. Por cierto, que vi un clima que me agradó muchísimo, absolutamente pacífico, el pueblo que estaba votando en una dirección o en otra, los testigos en las mesas, y
estuve en colegios electorales que me dijeron, este colegio electoral es de mayoría opositora, este es de mayoría gubernamental o chavista. Y la gente, yo lo que vi es que votaba libremente, que cuando se acercan a la máquina famosa, ¿no? Tantas horas hemos pasado hablando de las máquinas, del software. Bueno, eso es el principio esencial de la democracia. ¿Cómo observa hoy el clima cuando faltan tan solo 42 días para las elecciones, que desde la oposición venezolana se han calificado como un simulacro electoral? De hecho, hay una parte de la oposición que está representada por la Mesa de la Unidad Democrática, muy importante. que una parte muy importante, sí, que ha dicho que no llaman a participar en este proceso electoral. También el expresidente español Felipe González ha dicho y ha exhortado al candidato Henry Falcón a que no participe, utilizando descalificativos a este, haciéndole ver que está haciéndole el juego al gobierno. ¿Cómo observa usted este proceso electoral? Yo creo que el proceso electoral, en cuanto a las garantías y las reglas, se podrá cuestionar el 20 de mayo y habrá observadores internacionales. De hecho, el gobierno y el candidato Falcón firmaron un acuerdo que, por cierto, el acuerdo firmado por el candidato Falcón, Henry Falcón, y los partidos que le apoyan, es el acuerdo de Dominicana, básicamente. Es el acuerdo que, en fin, lo voy a decir, pero prácticamente había puesto yo encima de la mesa, en la parte de las garantías electorales. Pero muchos miembros de la oposición dicen que Henry Falcón no representa a la oposición venezolana. ¿Qué piensa usted? Yo creo que la oposición venezolana se tiene que dilucidar bueno, primero, los ciudadanos venezolanos tienen la palabra ahora. Podrán votar o no votar. Y se sabrá cuál es el discurso mayoritario. Y entre los candidatos que se presentan, por supuesto el presidente Maduro, Henry Falcón, y hay alguno más, tengo entendido, pues ahí se traducirá lo que es. Pero lo que hay que hacer es que ese día, el que quiera votar, hombre, yo en democracia me parece que, y si uno lucha por la democracia, aunque crea que no es una democracia como debería de ser, aunque tenga esa convicción, siempre que se va a votar, se avanza en la democracia. Esa es mi percepción. Respeto otras. Y desde luego, hoy he estado con Henry Falcón, he estado con el candidato, me ha dicho que va a ir hasta el final, que además está animado en cuanto al resultado electoral, que sabe las dificultades que existen, que va a velar por las garantías y que ha pedido él y también el gobierno. También el gobierno ha ofrecido que puedan venir, creo que salvo Almagro y la OEA, para ser precisos, que vengan organizaciones internacionales a hacer la observación. Entonces, yo que previsiblemente estaré aquí, si veo que, como cuando estuve en diciembre de 2015, recuerdo que estaba muy pendiente, recuerdo que el único incidente, entre comillas, que se produjo ese día fue el cierre de los colegios, la hora del cierre, que se prolongó algo más, y yo recuerdo que conjuntamente con UNASUR, con el presidente Leonel Fernández y con Martín Torrijos, como llamamos insistentemente a la presidenta del CNE, a Tibisay Lucena, para que se cumpliera el horario. Es decir, que seremos, desde luego, yo seré, si hago esa tarea, garante de que el proceso electoral, el 20 de mayo, reúna los requisitos básicos de una democracia. Porque si no, puedo decir, yo no estaría participando en esta tarea. Eso me parece esencial. Y digo, hay quien considera decir, bueno, el tema de los presos, las circunstancias... Ese es un tema importante, porque no solamente el proceso electoral se define propiamente en el tiempo de las elecciones, sino también lo que ocurre previo, el día de las elecciones y posterior. Por supuesto. La democracia se ha señalado que el gobierno nacional ha construido una oposición a su medida, sacando de juego a líderes a través de inhabilitaciones políticas, a través de presos. ¿Piensa usted que esto ha sido la estrategia que ha jugado el gobierno nacional? Aunque aun en la hipótesis de que esa hubiera sido, cosa que no voy a estar, lógicamente, en los últimos planes de gobierno, eso no es posible en un país como este, en un sitio como este. ¿Cuántos candidatos han podido presentar estas elecciones? Muchos. Es verdad que pesaba una inhabilitación y desde luego yo creo que cuantas menos inhabilitaciones o han de estar muy justificadas en democracia, esa es mi opinión, el gobierno la conoce y la sabe, pero hay un líder que no es que tenga una inhabilitación, sino que es Leopoldo López, que
tenía una condena, una sentencia que afortunadamente hoy cumple en su casa de momento y ojalá cuanto antes pueda estar libre. Desde luego es mi deseo y por lo que trabajo, como trabajé para que saliera de Ramo Verde, en fin, un proceso intenso, hasta 5 veces estuve en Ramo Verde hablando con Leopoldo López, con el que mantengo relación, y mi deseo es que pueda estar cuanto antes libre. Pero, hombre, hay muchos candidatos y han podido concurrir, estar. Respeto que no estén. Respeto, insisto. Porque el cuestionamiento que ha esa. hecho la oposición venezolana en torno a la convocatoria de estas elecciones, no por parte directamente del Consejo Nacional Electoral, sino a través de la Asamblea Nacional Constituyente, ¿cómo la califica? ¿Cómo la califica usted? Bueno, no estoy para calificar, yo estoy para ayudar. Es decir, no soy un relator de derechos humanos, no soy un relator de las condiciones democráticas. Vengo aquí a ayudar a la democracia, a ayudar a Venezuela. Y si en efecto hay personas que están en prisión, he intentado, y algunas he logrado, o he contribuido a que puedan hoy estar en libertad, y me gustaría que eso siguiera. Y me gustaría tener la perspectiva de un país que necesita, por supuesto, ante todo, sosiego en el debate político. Y ante todo necesita ayuda para la economía. Y puedo decir una cosa, si hacemos que la política discurra por cauces de más entendimiento, ayudaremos a la economía. La confrontación antagónica en la política es muy negativa para la economía. Insisto, mi preocupación fundamental, mi preocupación durante este tiempo de intentar diálogo, de intentar acuerdos, era cómo evolucionaba la economía, y cada vez que se decía, esto no va a aguantar, esto no va a aguantar, es decir, yo quiero ayudar, sé lo que no ayuda. Y claro, seguramente mi visión, que es después de haber estado aquí durante tantos días en estos años, es distinta a la gente que habla desde fuera. A la gente que habla desde fuera, bueno, es fácil hablar desde fuera. Al final no te llevas, digamos, el sentimiento, las emociones, las angustias. Es decir, a mí mucha gente me ha preguntado, bueno, ¿cómo sigues en esa tarea? ¿No? Es decir, bueno, pues porque cuando recibes la llamada angustiada de una madre porque tiene un chico que ha entrado en prisión y te pide que puedas hacer algo, y como en algunos casos he podido, y ves luego como lo que supone eso para esa familia, nadie que tenga un mínimo de sentimiento puede desembarazarse de esa tarea. Y como he vivido aquí cuando he estado viendo que había un muerto diario en los momentos álgidos de la confrontación, y decir, bueno, si puedo aportar esto poco, un granito de arena para la paz, pues lo aportaré. Pero tengo confianza en Venezuela, que es lo más importante. ¿Por qué? Porque creo sinceramente que es un país mucho mejor de lo que se dice. Que su historia, salvo cuando hacemos la interpretación sesgada de un lado o de otro, tiene muchos elementos positivos. Que su población, y esto lo contrastas con la gente ahora en otros países, que hay mucha gente que ha salido de Venezuela, su población es una población formada. Ayer me decían, precisamente, hay unos ingenieros estupendos, empresas españolas, y unos ingenieros venezolanos estupendos. Es un país que ha construido el mejor sistema de orquestas, que ha llevado a la cultura. Tenemos mucho de qué estar orgullosos. Claro, pero parte de la preocupación es que muchos venezolanos se están yendo del país. Hay cifras extraoficiales que hablan de más de 4 millones de venezolanos que han migrado para otras naciones. Esto se ha convertido en un tema de preocupación, y usted mencionaba la frase ayuda de la economía, y para algunos la interpretación es que esa ayuda de la economía viene por abrir un canal humanitario. Yo quisiera saber en la próxima parte qué opina acerca de esa visión del canal humanitario y cuál es su visión acerca de las sanciones que se han impuesto a más de 78 funcionarios venezolanos que han impactado a todo el país. Hacemos una breve pausa y continuamos al descubierto.
Gracias por continuar con nosotros al Descubierto. Estamos conversando con el expresidente del gobierno español, José Luis Rodríguez Zapatero. En la parte anterior quedaba en el aire su respuesta acerca de cómo se interpreta la ayuda a Venezuela. Para muchos la fórmula es abrir un canal humanitario. Otros mecanismos que se han activado han sido las sanciones como medida de presión al gobierno nacional, en las cuales se suman las sanciones de la Unión Europea, Estados Unidos, Canadá, Panamá y recientemente unas sanciones que han provocado la retirada de los embajadores de Panamá y de Venezuela. ¿Cómo interpretar si es necesario hoy para el país un canal humanitario y cómo se pudiera calificar el impacto de las sanciones a Venezuela? Bueno, como principio diré que no soy en lo que son las relaciones internacionales, las relaciones políticas y la diplomacia partidario de otras vías que no sean la solución pacífica y diplomática de los conflictos. Creo que el uso de medidas unilaterales, como las sanciones que hemos conocido, bueno, pues los resultados pueden ser evaluados. No tengo fe en eso, no tengo fe, no tengo confianza. Es más, algunas de ellas, las que afectan al país, pues pueden provocar, no queriéndose, efectos indirectos en la población desde el punto de vista económico y social. Cuando yo hablo de ayudar a un país, hablo fundamentalmente de que se den las oportunidades para, por ejemplo, financiar la adquisición que Venezuela tiene que hacer de productos básicos, de medicinas, y que cualquier dificultad para esa financiación se elimine. Eso es ayudar. Acudir al Fondo Monetario Internacional, por ejemplo. Venezuela tiene capacidad para plantear un plan de estabilización. Seguramente no sería necesario acudir al Fondo Monetario Internacional, puede haber otras vías, pero no descartaría. Si eso es una herramienta, aunque sé que el Fondo Monetario Internacional en Latinoamérica ha sido estigmatizado de manera muy negativa. Y hay razones, pero la riqueza que Venezuela tiene, que es una riqueza conocida, es, como siempre, casi todas las grandes virtudes de un país o de una persona son sus grandes defectos a la vez, ¿no? Es decir, el petróleo, que es una gran riqueza, y otras materias primas muy importantes, puede permitir. Es verdad que eso exigiría un plan económico de estabilización, que no es fácil aplicarlo a cualquier gobierno. Pero si eso se produjera en un marco de acuerdo, y de acuerdo también y con cambios en la política económica, yo lo he hablado en alguna ocasión, muchas ocasiones, con el gobierno. Para muchos el problema del país radica en el modelo económico imperante, que para sectores de la oposición venezolana es el equivocado. En ese sentido, y tomando como base la experiencia que usted pudo haber tenido como presidente de España en un periodo en el cual confrontó una de las crisis económicas más duras que se vivieron a lo largo de toda la historia de España en democracia, ¿qué piensa usted por dónde se debería comenzar? Bueno, fíjese que el problema de ser un país que tiene la fortuna de tener la riqueza petrolera que tiene Venezuela es también su hándicap, porque cuando los precios de las materias primas están bien, el país va muy bien, la renta per cápita aumenta, el consumo. Venezuela tiene fama de ser uno de los países que consume. Pero cuando esas materias primas caen en picado, fíjese que yo llegué a tener el precio del petróleo, en España es todo lo contrario. Sí, usted es inverso a $140, lo que al país nos costaba 60.000 millones de dólares el 1 de enero ya de entrada que debíamos de pagar al exterior. Y al final el petróleo lo hemos visto incluso a $30. Tanto, claro, para un país que el PIB depende en un porcentaje altísimo y los ingresos del Estado del petróleo, pues es el problema. Pero no solo es en Venezuela, es que yo conozco todos los países petroleros que conozco, salvo Noruega, quizá, están al albur del precio del petróleo. Entonces es evidente, pero no, eso no es de ahora. Ahora se ha agudizado quizá la dependencia del petróleo por las dificultades de todos los demás sectores productivos. Y la hiperinflación tan grande que se vive en el país. Hiperinflación, que es lo peor que puede pasar en una economía y que es, en fin, imperativo atacarlo. Pero yendo a la reflexión de fondo, es decir, claro que los países con una gran riqueza en materias primas, que el precio depende, necesitan desarrollar un sistema productivo alternativo.
diversificado. Es fácil decirlo. Construirlo es lo que cuesta. Eso es. ¿Por qué? Porque cuando el petróleo está bien, pues, oiga, es difícil meterse en esa tarea. Y solo se hará con un gran acuerdo nacional. Porque los que hablan de la Cuarta y de la Quinta República, vivimos en la Cuarta República también un momento en que el petróleo empezó a caer, Caracazo, suena el Caracazo, ¿no? Que está muy, a mí me ha llamado la atención lo presente que está todavía en la conciencia colectiva de los venezolanos, porque me hablan recurrentemente del Caracazo. O sea, ¿qué ha pasado? Un punto de inflexión en la historia del país. Con lo cual, ¿a dónde voy? Voy a que se necesita, desde mi modesta opinión, sin hacer injerencismo, repito, en Venezuela un gran acuerdo que ojalá se pueda construir después del 20 de mayo, con todos los que quieran participar. Un gran acuerdo político para renovar y reformar lo que haya que hacer en política, y económico y social. ¿Por qué esperar hasta el 20 de mayo? ¿Por qué no hacerlo desde ya? ¿Por qué plantear una oferta electoral en función de encontrar soluciones y no hacerlo desde ya, cuando hay una realidad innegable, sobre todo en materia de alimentos, de medicinas, y que es una crisis muy aguda que está enfrentando Venezuela? Por supuesto. Luego, en fin, en fin, incluso estoy hablando del terreno electoral, que quizá no debería, pero sí, y yo no tengo ninguna duda. O sea, alguien puede tener una duda que todos los líderes políticos, los partidos en Venezuela, pues estarían dispuestos y deben estar dispuestos a abordar y afrontar los problemas más acuciantes, sociales, de necesidad de abastecimiento, de medicinas. Pues no. Lo que pasa es que no podemos dejar que la confrontación política nos perturbe las prioridades. Yo digo, ¿por qué? ¿Por qué después del 20 de mayo? Porque seguramente, claro, ahí el pueblo puede decidir, incluso puede decidir yendo a votar o no yendo a votar. Esa es la grandeza de la democracia. La abstención también tiene una lectura en democracia. Y también tendrá una lectura. Es decir, yo nunca me he abstenido en nada. Pero bueno, respeto tanto a los que se quieren abstener como a los que me critican intensamente, porque uno tiene que practicar con el ejemplo. Y yo cuando siempre digo, hombre, cuando alguien te insulta, pues respóndele con una idea. Cuando alguien te descalifica, respóndele con una propuesta. Y cuando alguien no quiere hablar contigo, vuelve a llamarle. Porque el diálogo es la esencia de la política. Y no se pierde nunca el tiempo hablando y hablando. ¿Y por qué hablo de un acuerdo después del 20? Porque debe ser un gran acuerdo. O sea, lo que nadie puede cuestionar es que Venezuela necesita poner grandes esfuerzos y gran patriotismo. Y eso supone estar dispuesto a ganar o a perder. Eso supone estar dispuesto a abolir el rencor, el odio, la sensación de exclusión, la negación del que no piensa como tú, aunque piense muy distinto a ti. Hay que abolir esas cosas porque eso es la esencia de la convivencia. Al final, sí, uno se apasiona con sus ideas, uno se apasiona con su ideología, pero lo que queda en la trayectoria es ¿qué has aportado a la convivencia? ¿Has aportado buenos valores? O sea, a mí me preocupa que los niños en la escuela venezolana, pues eso, reciban los valores de la tolerancia, del respeto, de la educación. Una de las máximas que usted ha utilizado en escenarios anteriores es decir que prefiere, antes de quedar como un gran líder, quedar como un gran demócrata. Muchos se preguntan de qué lado está la democracia en Venezuela. Vamos a hacer una breve pausa y al regreso continuamos al descubierto. Ya venimos. Llegamos a la parte final al descubierto. Estamos conversando con el expresidente de España, José Luis Rodríguez Zapatero. Nos quedan pocos minutos para resolver las interrogantes que quedan pendientes. La posición del presidente Nicolás Maduro en torno a Cataluña, que es un tema bien importante en este momento en la política de España. Es verdad que a veces ha habido alguna consideración al respecto, pero he hablado con el presidente Maduro sobre el tema de Cataluña, sobre lo que supone la unidad de España, y creo que no vamos a tener ningún problema.
todos conocemos que ha habido entre el gobierno de España y el gobierno del presidente Maduro dificultades serias, sobre todo a través de los pronunciamientos. En fin, y a mí pues es de los que menos me puede gustar esta situación. Espero que se corrija y espero que tengamos pronto nuevamente la restauración de la presencia de los embajadores. Pero como todos los países del mundo, el gobierno de Venezuela sabe lo que representa la unidad de España, la integridad territorial de España, más allá, insisto, de que bueno, siempre hay un cierto pugilato en declaraciones. Usted ha dicho que es necesario el diálogo después de las elecciones del 20 de mayo. ¿Qué se debería hacer diferente en este nuevo proceso de diálogo que usted asegura es necesario hacer, sobre todo cuando el tema de la legitimidad de las elecciones va a ser ampliamente cuestionada por muchos países que han dicho desde ya que no van a reconocer los resultados de este proceso? Bueno, a esos países también los que, en fin, con los que muchas veces sus gobiernos y sus ministros he hablado y en fin, porque se sabe que hago esta tarea, debemos de tener un poco de sosiego, ¿no? Debemos de esperar a que se celebren las elecciones, a ver cuáles son las condiciones. Venezuela no empieza ni termina el día 20 de mayo. Los problemas económicos y sociales de Venezuela deben ser la gran prioridad para las familias, para la gente que está pasando dificultades y también para los que se han tenido que ir, que ojalá ese acuerdo con el que bueno, pues muchos podemos estar trabajando y pensando incluya también el retorno, pero a esos países les pediría sosiego, que como casi siempre sucede, casi nada en la vida es de un color o de otro. Antes me preguntaba de qué lado está la democracia, que me pareció una pregunta interesante. Pues claro, la democracia está del lado de todos, porque cada uno tenemos que aportar nuestra visión, respetando la visión de los demás. Democracia antes que verdad. Y hay quienes piensan que hay una verdad inequívoca. Pues no. Y aquí en Venezuela, incluso por las circunstancias del conflicto larvado que viene desde hace más de 20 años, en el fondo hay dos legitimidades muy en conflicto desde hace más de 20 años. Estos últimos, porque la situación económica ha sido muy difícil, ese conflicto se ha exacerbado más quizá, ¿no? Entonces, frente a un conflicto de 20 años, pues démonos un tiempo para pensar que llegará el momento del acuerdo. Presidente, usted escribió un libro titulado El dilema, 600 días de vértigo, donde hace una narrativa de la crisis económica en España y de la importancia y la complejidad de la toma de decisiones en momentos de crisis. La oposición venezolana a lo largo de todos estos años ha confrontado distintas encrucijadas, participar o no en procesos electorales, firmar o no firmar un acuerdo. ¿Qué le aconsejaría usted a la oposición venezolana y qué le aconsejaría usted al gobierno nacional en este dilema que hay en toda Venezuela? Los mejores productos de la historia política son siempre fruto del acuerdo. Siempre, es así. Casi siempre las mejores opciones son las segundas opciones o los planes B. Eso es lo que dice la experiencia. ¿Por qué? Porque cuando el antagonismo se impone y nadie flexibiliza, nada se mueve, no hay reformas, no hay cambios, y los cambios y las reformas son imprescindibles. La historia es un proceso abierto, la democracia es un proceso abierto que vamos llenando cada día, pero si no hay acuerdos no habrá progreso y avance, y por tanto no hay nada peor que aconsejar en la vida. Y yo siempre he dicho que al final la experiencia me dice que me contenga en dos cosas: ni acusar a nadie de algo, ni presumir de algo. Eso creo que es la actitud de un buen demócrata, de alguien que al final quiere de verdad aportar a la convivencia. No acuses, no presumas. ¿De qué lado está la democracia en Venezuela? Pero pues está del lado de todos un poco, porque si no, no sería una democracia. Al final tenemos que entender bien que la democracia no solo es un expediente el más justo, el más legítimo para votar y elegir un gobierno, que por supuesto nadie lo imponga, está claro. Además, y sobre todo, la democracia es un proyecto para vivir juntos, para convivir, o sea, convivir pensando de una u otra manera, teniendo un color de piel de una u otra manera, viniendo donde se venga,
siendo religioso o no creyente. La democracia ha de ser ese gran territorio que todo el mundo pueda habitar. Y por tanto todos tenemos que aportar algo. Esta es la grandeza de un modelo de convivencia democrático. Y seguramente saber renunciar. Y seguramente en Venezuela, en este momento histórico, todo el mundo tiene que saber renunciar a algo. Yo siempre digo, el gobierno tiene más poder, tiene que renunciar a más cosas. Y la oposición, pues, tiene que tener, sobre todo, lo que más me importa, ¿no?, que es ser, como son la alternativa, deben ser la alternativa, dar un mensaje de esperanza, ¿no?, un mensaje positivo. Yo siempre soy criticado por ser demasiado optimista. Usted se definió como un optimista antropológico. Sí, exacto. En unas declaraciones que leí. Es mi gran virtud y mi gran defecto a la vez. Pero suele ser así en la vida. Nuestros mejores valores son a veces nuestros mejores riesgos. Ahora, recuerdo una frase de Bill Clinton. Decía, nunca el pesimismo creó un puesto de trabajo. Yo no voy detrás de un líder que no me motive, que no me dé confianza, que no me diga que se puede conseguir algo. O sea, para el cuadro negro de una situación, pues eso, en fin, yo creo que el liderazgo es otra cosa, el proyecto político es otra cosa. Y esto es lo que hay que intentar que esté presente en todos y cada uno. Pero para mí, en Venezuela, diálogo, abolir el rencor, el odio en donde pueda existir, el respeto, la confianza, el reconocerse. Algo bueno hay siempre en la oposición y algo bueno en el gobierno. Y algo muy bueno hay en el conjunto del pueblo venezolano, que merece, que tiene el derecho a que sus representantes políticos se pongan de acuerdo. Y creo que los que no somos venezolanos y se nos permite opinar, incluso a mí, trabajar y hacer cosas en Venezuela, lo que tenemos es la obligación no de dar lecciones de cómo son otros países, de que hay cosas mejores o no. No, tenemos la obligación de ayudar, de ayudar. España pasó épocas muy difíciles y Venezuela ayudó a España. Y yo, modestamente, como español y país hermano, pues si puedo ayudar algo a Venezuela lo hago con satisfacción. Ya es casi mi segundo país después de estos últimos años en los que he estado durante tanto tiempo y ojalá lleguemos a ese acuerdo y a ese nuevo tiempo. Pero le diré, todo el mundo dice de Venezuela, por dejar un punto positivo a la gente que está pasando lo peor, que la capacidad de recuperación económica y social de Venezuela es rápida y grande en cuanto tengamos la oportunidad y el momento. Y yo creo que a lo que más contribuirá esa oportunidad y ese momento de recuperación será un gran acuerdo político. Muchísimas gracias por estar con nosotros al descubierto. Ha sido un honor tenerlo aquí en los estudios de Venevisión. Expresidente del gobierno español, José Luis Rodríguez Zapatero. Muchísimas gracias por estar con nosotros y gracias a ustedes también. Será hasta la próxima.